Antes de comenzar, contarme, no sé si quieren decirme algo respecto a la prueba, si hay algún tema que les haya costado mucho. Yo sé que habían temas que no habíamos visto, así que los vamos a tratar de ir reforzando también ahora en el camino. Ya, no sé si alguien tiene algún comentario antes de comenzar. Ya, entonces vamos a dar comienzo a la clase. Em, a ver. Hay algunos ejercicios que vamos a ver hoy día que ya los habíamos visto en las últimas clases que tuvimos, que son ejercicios de reforzamiento, ¿ya? No sé si ven bien mi pantalla. Sí se ve bien, Sí, profe. profesora. Ya, súper. Em, bueno, estos ejercicios los vimos tanto antes de irnos antes de terminar nuestras sesiones. Y este ejercicio en particular lo vimos la clase pasada porque alguien me preguntó respecto al número pi. Entonces lo voy a explicar brevemente para que veamos dónde estamos aplicando este numerito. Ya en la clase anterior yo expliqué qué era el número pi, de dónde salía y por qué lo usábamos en el caso de ejercicios con circunferencia, pero más allá de eso necesitamos conocer cuáles son las formulitas que deberíamos necesitar en caso de que tengamos que utilizarlo, ¿ya? Lo primero que vamos a definir, esto nos va a servir tanto para circunferencias como para cualquier otra figura, es, eh, voy a abrir una página nueva, ya, es el concepto de área y de perímetro, ¿ya? Área y perímetro. Ya, cuando nosotros hablamos de área en general, ya sea de un cuadrado, ya sea de un círculo, estamos hablando siempre de la superficie que ocupa un objeto, una figura en el plano, ¿ya? Es decir, encima de algo plano. Entonces, la superficie que ocupa una figura en el plano. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, dibujo un cuadrado, dentro de toda esta hojita donde yo voy escribiendo, el cuadrado está ocupando cierto espacio dentro de la hoja. Y ese espacio corresponde al área o lo que también se le llama superficie. ¿Ya? Si yo dibujo un circulito, también el círculo está ocupando un espacio que está siendo encerrado por los límites de la figura y eso se conoce como superficie. ¿Ya? Por otro lado, el perímetro corresponde a la medida del contorno de una figura. Entonces aquí, cuando hablamos de perímetro, deben imaginarse como si tuvieran un alambre y con ese alambre ustedes forman alguna figura. Por ejemplo, yo tengo un alambre así y con ese alambrito yo puedo formar, por ejemplo, un cuadrado. ¿Ya? Y justo con la medida del alambre, por ejemplo, si el alambre mide, no sé, 10 metros, todo el contorno de la figura también va a medir 10 metros. ¿Ya? Porque es como la longitud con la cual yo estoy formando esa figura. Entonces, el perímetro corresponde al contorno, a qué es lo que rodea a la figura, y siempre se va a medir sumando los lados en caso de que tengamos figuras rectas, y con el círculo vamos a ocupar alguna formulita. ¿Ya? Entonces, eh, con este alambrito yo podría formar también una circunferencia,
Y esa circunferencia también tendría un contorno de 10 metros si es que el alambre midiera 10 metros, ¿ya? Lo que importa es el contorno de la figura. Entonces tenemos el concepto de área, que es el espacio o la superficie que ocupa una figura en todo el plano, y el concepto de perímetro, que es lo que mide el contorno de la figura. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque vamos a ver un ejercicio que tiene que relación con el perímetro y tiene relación con el área. Acá dice que hay una figura que muestra la medida del radio de un carrusel. ¿Cuántos metros cuadrados de superficie ocupa el carrusel? ¿Qué me están pidiendo ahí? ¿Área o perímetro? Si están hablando de superficie, ¿es el área que me están pidiendo o es el perímetro? Vuelvo a mostrar lo que expliqué hace un momentito. Perdón, profe, ¿cómo es la pregunta? ¿El perímetro, profe? Si en esta pregunta, en la primera, cuando me dicen ¿cuántos metros cuadrados de superficie ocupa el carrusel? Me están preguntando aquí, ¿por el área o por el perímetro? El perímetro. ¿Ya? ¿Gisela dice el perímetro? ¿Los demás? ¿El área, digo yo? ¿Ya? Yo digo el área. Ya. Si se fijan en las definiciones de área y perímetro, yo les dije que el área corresponde a la superficie que ocupa una figura en el plano. Entonces, si aquí me están pidiendo la superficie que ocupa el carrusel, lo que me están pidiendo es el área. Porque están hablando de superficie, ¿ya? Si alguien me pidiera el contorno, sería entonces el perímetro, ¿ya? Y acá nos están dando un dato que es el radio. Dice, la imagen muestra la medida del radio de un carrusel. ¿Qué es el radio de una circunferencia? ¿La superficie? No. La superficie sería como vendría siendo el área. Pero el radio de una circunferencia, ¿qué será? Los metros que tiene la superficie, profe. Tampoco. Ay, se me fue la pantalla. Se me bloquea rápido. Ya, carrusel. tampoco. Les voy a explicar inmediatamente lo que es el radio, porque es una de las medidas más importantes de una circunferencia. Y ahí volvió la pantalla. Cuando nosotros tenemos un circulito, ya, esto es una circunferencia, ¿cierto? Y yo tengo un centro. Esta parte de acá es el centro de la circunferencia, aproximadamente, ¿ya? Si yo, por ejemplo, uno un punto de la circunferencia que esté en su contorno, con otro punto que esté en su contorno y paso a través del radio, o sea, del centro, perdón, obtengo lo que se conoce como diámetro. ¿Ya? Y yo creo que ese término lo han escuchado anteriormente, no sé cuál es el diámetro de la rueda, no sé, no se me ocurre ahora ningún otro ejemplo, pero ese es un término que se ocupa bastante y es cuando unimos un punto que pasa por la circunferencia con otro que también pasa por la circunferencia y pasamos a través del centro. Si yo, por ejemplo, trazara una línea de aquí a acá, ¿sería eso un diámetro? No. No, porque no está pasando por el centro, ¿ya? Entonces, el diámetro va a ser una línea que pasa a través de dos puntos de la circunferencia pasando a través del centro. Y ahora, el radio es justo la mitad del diámetro, es decir, lo que une un punto de la circunferencia con su centro. Eso sería el radio. Y esa es una de las cantidades o medidas más importantes de la circunferencia.
¿ya? Porque se ocupa bastante para todos los cálculos que tengamos que realizar relacionados con alguna circunferencia, ya sea el área que ocupa, el volumen, lo que a ustedes se les ocurra, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner que este es el radio. Ya. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando yo trabajo con área, perímetro y también el volumen, voy a ocupar el radio. El área de una circunferencia se calcula multiplicando el número pi, que es aproximadamente 3,14, por el radio al cuadrado. Al cuadrado, recuerden que significa multiplicarlo por sí mismo. Y el perímetro es 2 veces el radio por pi. Aquí yo no lo estoy escribiendo, pero hay escondida una multiplicación entre medio. Aquí hay una multiplicación, aquí también hay una multiplicación, y acá también hay una multiplicación. Entonces, si por ejemplo, yo tuviera una circunferencia cuyo radio, es decir, la medida desde el centro hasta el borde de la circunferencia, fuera, no sé, de 2 centímetros, yo debo reemplazar en esa formulita el número 2. Entonces el área, que la voy a representar con la letra A, va a ser pi por el radio al cuadrado, que es igual a 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4, súper. Entonces esto va a ser pi por 4, ¿ya? Lo voy a dejar un poquitín más acá, para que se vea. Y el perímetro se calcularía multiplicando 2 veces el radio, que es 2, por pi. En este caso da el mismo valor, no necesariamente siempre va a dar el mismo. Acá tengo que 2 por 2 es 4, entonces tengo 4 veces pi, que es lo mismo que pi por 4, ¿ya? Entonces el radio nos va a permitir a nosotros calcular estas cantidades, ya que es la única medida que necesitamos respecto a la circunferencia que nos va a estar entregando la información necesaria para calcular esto. Y toda esta explicación va para poder resolver recién el primer ejercicio de la hojita de reforzamiento, que dice que la imagen muestra la medida del radio de un carrusel. Entonces ahora ya conocemos cuál es el concepto de radio. Y si se dan cuenta, aquí justo hay una línea que une el borde de la circunferencia que forma el carrusel con su centro. ¿Ya? No sé si lo logran ver, pero aquí está el borde de la circunferencia y aquí está su centro. Tengo la circunferencia un poquito achatada. Y justo esto es el radio. ¿Cuánto mide el radio de esa circunferencia? ¿8 centímetros? Ya, muy bien, es 8 metros, ¿ya? Está medida en metros. Entonces yo apenas leo esa información y la encuentro en el ejercicio, yo escribo que mi radio es 8 metros, ¿ya? Y me dice cuántos metros cuadrados de superficie ocupa el carrusel. Por lo tanto, debo calcular el área, que es pi, por el radio al cuadrado. Ya. Donde dice radio, yo lo debo reemplazar por ¿qué número entonces? ¿Qué número debo colocar donde antes estaba la R? 8, profe. 8, súper. Debo colocar 8 y el radio está al cuadrado, entonces debo elevar ese 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? ¿64? Súper. 64. Entonces mi resultado va a ser 64 por el número pi. En este caso,
como el ejercicio está escrito en términos del número pi, yo no debo calcular absolutamente nada, porque el ejercicio me pide que deje el número pi así como está, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta en este caso es 64 pi. Ese va a ser el espacio que va a ocupar el carrusel en el piso en este caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes de repente cuando compran pintura, el galón de pintura dice, toda esta pintura que está acá adentro rinde 11 metros cuadrados. Le están dando un área, ¿ya? Le están diciendo que si ustedes compran un tarro de pintura, van a poder cubrir una pared de área 11 metros cuadrados, es decir, que todo esto 11 metros cuadrados. Entonces a ustedes les sirve saber calcular áreas para poder saber si van a comprar 1, 2, 3 o 4 tarros de pintura, ¿ya? Ya, luego aparece un problemita que también está relacionado con circunferencia y dice, el carrusel más grande del mundo se encuentra en Argentina y se llama Carrusel Titán Deluxe. Tiene 3 pisos, 104 caballitos, más de 3.000 ampolletas y mide 14,5 metros de altura y 6,1 metros de radio. ¿Cuál es el valor aproximado del volumen del carrusel? Ya, aquí nos ponemos un poquitito más complicados porque nos están hablando de volumen. ¿Alguien sabe lo que es el volumen? ¿No es ¿Qué la es el altura? volumen? ¿Cómo? ¿No es la altura? Está relacionado con la altura, pero es un poco más allá que eso. ¿Es como todo el espacio? Ya, es como todo el espacio que ocupa una figura, pero ya no solamente en el plano, sino que en todas las dimensiones. Por ejemplo, cuando ustedes meten algo al agua, el agua como que sube, ¿cierto? Eso es porque el objeto que ustedes están metiendo al agua ocupa volumen. Por lo tanto, está desplazando esa cantidad de agua que es justo el espacio que ocupa esa figura. ¿Ya? ¿Y cómo calculo yo el volumen de alguna figura? Espérenme un cachito, chicos, que tengo una llamada que tengo que responder. Denme unos minutitos. Ya, ahora sí, perdón, chiquillos. Entonces, como les explicaba, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo como en toda la superficie, ya no solamente en el plano, y se calcula multiplicando generalmente el área que ocupa la figura en el plano por la altura que está ocupando esa figura. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene, que no sé, es igual de ancho que otra persona, pero es más alto, ocupa más volumen, ¿ya? Porque tiene una altura diferente. Entonces yo multiplico el espacio que ocupa en el suelo o donde sea por la altura de esta figurita. Entonces, en este caso, yo justamente tengo la altura y tengo el radio, que ¿qué me va a permitir calcular el radio? Me va a permitir calcular la superficie que ocupa en el piso el carrusel, y esa área yo la voy a poder calcular, la voy a poder multiplicar, perdón, por la altura. Entonces, primero calculemos el área. Y el área es pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Esta vez, aquí dice en el ejercicio que el número pi es 3,14. Eso les está dando inmediatamente la indicación de que deben reemplazar el valor de pi y ya no lo dejan escrito así como está, sino que tienen que reemplazarlo, es decir, escribir que pi es 3,14 y multiplicarlo por el radio al cuadrado.
¿Alguien me puede decir cuál es el radio de la figura? De hecho, también lo dice el enunciado. ¿Alguien me podría decir esa información? 6,1. 6,1, súper bien. Entonces acá donde dice R, yo reemplazo 6,1 y eso está al cuadrado. Y ahora me van a hacer el favor de escribir eso, esa misma operación en su calculadora y me digan cuánto les da ese resultado. Da un número más o menos grande, pero me lo pueden escribir también si quieren en el chat. Deben colocar en su calculadora 3,14 o 3,14 por 6,1 elevado a 2 o también 3,14 por 6,1 por 6,1. Es exactamente lo mismo. Recuerden que elevado se escribía como ese mini triangulito y un 2. Ya, y Alicia me escribió un numerito. Yo lo había calculado y se me fue. Ahí está. Ya, ahí faltó una coma solamente, Alicia, pero ese resultado sería 116,8394. ¿Ya? Ahí lo que calculamos fue el área. Por lo tanto, todavía no está completo el ejercicio. No puede ser esta alternativa porque aún nos falta calcular algo más. Estamos calculando el volumen. Y el volumen dijimos que es el área por la altura. Entonces acá tengo área por altura. Y el área es 116,8394 y eso lo debo multiplicar por mi altura. ¿Cuánto es la altura del carrusel? Me la están entregando en el enunciado y en la figura. $14.5. 14,5, excelente. Entonces debo multiplicar, voy a mover esto, si no, no me va a entrar. Ese numerito por 14,5. Y si ingresan eso a la calculadora, ¿cuánto les da esa multiplicación? Lo pueden escribir en el chat también, pero traten de ir acostumbrándose a ir usando su calculadora para que así le puedan dar un buen uso en la prueba y se equivoquen ahora y no en la pruebita. Profe, yo tengo una duda. Dígame. No sé si, bueno, la verdad es que me retraso un poco, me cuesta entender un poco, pero ¿qué se suma o qué se resta o qué se multiplica aquí? Muchas cosas. Lo que pasa es que las fórmulas para trabajar con circunferencias son Ya. solamente memoria, porque, o sea, igual tienen una lógica, pero explicarles la lógica va un poco más allá. Aquí lo importante es recordar estas dos formulitas, estas que escribí acá,
que el área de una circunferencia se calcula multiplicando el número pi por el radio al cuadrado, y el perímetro se calcula multiplicando 2 veces el radio por pi, ¿ya? Eso es como lo principal. El volumen ya es otra cosa que se la estaba explicando en el ejercicio actual, pero el área y el volumen es como lo más básico dentro de una circunferencia, y lamentablemente, a mí no me gusta que se aprendan las cosas de memoria, pero lamentablemente esta parte es memoria, es recordar esas dos formulitas. Y entonces lo que nosotros siempre vamos a necesitar es el valor del radio. Este numerito es lo más importante, ¿ya? Porque eso es lo único que vamos a reemplazar, ya que el valor de pi, de este numerito, que a pesar de escribirse como una letra griega, es un número, ¿ya? Ese valor es fijo. O lo dejo expresado en términos de pi, es decir, que no lo reemplazo, o lo reemplazo por 3,14, ¿ya? Esa es como la generalización de lo que estamos hablando ahora. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio anterior, como nos pidieron la superficie, y la superficie es un sinónimo de área, utilizamos la fórmula del área, que es esta. Y nos están entregando un radio, por lo tanto, donde dice R, reemplazamos ese numerito por el valor del radio. En este caso, que es el ejercicio del carrusel, que es un poco más extenso, nos están pidiendo el volumen. Y el volumen es multiplicar el área de la base, es decir, de la partecita que está abajo, que es una circunferencia, por la altura del carrusel, porque queremos ver cuánto espacio ocupa todo este cuerpo geométrico, que es un cuerpo enorme. Y para eso yo debo saber cuánto espacio ocupa en el piso y qué tan alto es, para saber cuánto espacio ocupa. Esa es como la idea principal. Entonces yo lo primero que debo saber es cuánto espacio ocupa en el piso, que sería calcularle el área utilizando esta fórmula. Y una vez que yo conozco el área, simplemente lo multiplico por la altura, que es la formulita que tengo escrita acá, área por altura, para determinar cuál va a ser su volumen, es decir, cuánto espacio va a ocupar esa figura. O en palabras así mucho más coloquiales, si yo meto esa figura al agua, ¿cuánta agua se va a mover al meter todo ese cuerpo al agua? ¿Ya? Porque eso es como el ejercicio, ¿ya? Esa es la definición de volumen. De hecho, yo cuando paso volumen en el colegio hago que los chicos metan figuras al agua y vean cuánta agua se desplaza y vean si coincide con sus cálculos, porque debería ser exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces acá estamos multiplicando, para volver a tu pregunta, área por altura. Y el área se calcula multiplicando el valor de pi por el radio al cuadrado, que fue el primer cálculo que hicimos en el ejercicio. Y ahora, una vez que ya obtuvimos cuál es el valor del área, lo multiplicamos por la altura que está siendo entregada en el ejercicio, en esta parte de acá y en esta parte de acá. Y esto es lo que metemos a la calculadora ahora, ¿ya? Fabiola, yo la verdad no tengo idea si es que les revisan el desarrollo o si solamente les revisan las respuestas. Lo que sí sé es que hay preguntas que son de desarrollo. Entonces ahí sí que sí deben contestar completamente. Pero acá quizás no es tan necesario. Pero la verdad no estoy 100% segura. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien calculó esta multiplicación? Es meter estos numeritos a la calculadora. ¿Ya? ¿Cuánto le dio Alicia? Ah, perdón, no lo había visto. Ya, súper. 1694,1713.
Y la respuesta que más se acerca a este resultado es la que tenemos acá, ¿cierto? Que está siendo truncada o aproximada. Por eso no se ven estos otros decimales, pero al final representa prácticamente el mismo número, ¿ya? Chicos, la única manera de que les vaya bien en la pruebita es que vayan haciendo los ejercicios conmigo también, vayan practicando el uso de la calculadora, vayan metiendo los valores, para que así vayan practicando todo lo que implica hacer un ejercicio, ¿ya? Estos dos ejercicios entonces estaban relacionados con el tema de circunferencia. Se los voy a anotar en alguna partecita. Circunferencia. Ya, ese tema no lo alcanzamos a ver porque no alcanzamos a ver geometría. Por eso lo estamos viendo ahora como un poquito en detalle. Y esto es lo principal, la verdad. Conocer el radio de una circunferencia y cómo calcular el área, el perímetro, ¿ya? Porque a partir de eso ustedes pueden ir desarrollando ejercicios relacionados a este tema. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Por mientras vayan anotando sus nombres en el chat para que queden presentes. Profe, una consulta, mire, el radio vendría siendo como la base en este caso del carrusel, y el perímetro, la parte de alta, ¿o no? No, el perímetro es la unidad de medida, o sea, perdón, la medida de cuánto valdría todo este contorno. Por ejemplo, si tú tomaras una cuerdita que parte desde acá, ¿de qué largo tendría que ser la cuerda para darle la vuelta entera? Esa es como la ya. definición de perímetro, ¿ya? Y el radio es cuánto mide la distancia entre el centro de la circunferencia. Por ejemplo, si yo aquí pusiera un palito entre medio, ¿cuánto va a medir la distancia entre ese palito y el contorno de la circunferencia? Ese es el radio. Es como la mitad de una circunferencia. Entonces, si yo acá tengo un circulito, el radio es desde el centro hasta el borde. ¿Cuánto mide eso? ¿Ya? Ya. Entonces, eso, vayan escribiendo su nombre y vamos a explicar el siguiente ejercicio. Este ejercicio es extenso, chicos. De hecho, voy a copiar esta página y la vamos a hacer aparte. Ya. Acá dice que tenemos nuevamente un carrusel, ¿cierto? Y dice que se quieren pintar las 4 caras rectangulares, es decir, se quiere pintar esta cara de acá, ya todo eso, y se quiere pintar la partecita de acá, y la cara que está atrás, y la cara que está al otro lado. Ya dice que se quieren pintar esas 4 caras rectangulares exteriores al pilar que se muestra en la figura. Y preguntan, ¿cuál es la expresión matemática que representa el área a pintar? ¿Ya? Aquí este ejercicio requiere entender cómo calcular un área y cómo reducir términos semejantes. Entonces aquí les voy a anotar los conceptos que tenemos que trabajar. Cálculo de área. Y reducción de términos semejantes. Ya. ¿Alguien sabe? Bueno, aquí dice que queremos expresar el área, ¿cierto? Esa es la cantidad que nos están pidiendo. La fórmula de área que les mostré anteriormente sirve solamente para una circunferencia. Por lo tanto, acá ya no nos va a servir porque queremos calcular área de rectángulos. Quiero calcular el área de este rectángulo, de este otro rectángulo. ¿Por qué por separado? Porque cuando yo calculo el área a pintar de esto, y de esto, y de esto de atrás, basta con que calcule el área de cada cara y luego lo sume.
¿ya? Entonces, acá, ¿alguien sabe cómo se calcula el área de un rectángulo? No, Imagínense, profe. tengo un rectángulo y tengo un lado que mide A y otro lado que mide B. Bueno, y este también va a medir A y este también va a medir B porque miden exactamente lo mismo. Eh, el área de un rectángulo se calcula multiplicando el lado A, que es la altura, por el lado B, que es la base o el largo, ¿ya? Entonces se calcula multiplicando A por B, ¿ya? Y en este caso yo tengo dos rectángulos. Tengo el rectangulito celeste, le voy a poner R1 de rectángulo 1, y el rectángulo moradito, o sea, perdón, fucsia, que es rectángulo 2. Entonces vamos a calcular primero el área del rectángulo 1, que es multiplicar este valor por este valor, ¿ya? El primero mide 5A más 5, esa es la medida de la base, y la altura, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide la altura de este rectángulo? HA2 más A. Ya, muy bien. Aquí está diciendo que la altura es igual a cuadrado más A. Entonces esto mide A cuadrado más A. ¿Por qué yo estoy poniendo estos paréntesis? Porque se multiplica todo este valor por todo este valor. Si yo no pusiera los paréntesis, no estaría haciendo la multiplicación completa, ¿ya? Y existe una propiedad de la multiplicación que se llama propiedad distributiva. ¿Qué es la propiedad distributiva? Multiplicar este por este y luego este por este. Y luego la suma de este numerito por este numerito. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, primero voy a multiplicar este valor por este valor. ¿Cómo multiplicamos letras? Que eso es bastante raro, ¿cierto? Por ahora lo vamos a escribir solamente. Tengo 5A por A cuadrado. Y luego vamos a ir aplicando propiedades de potencias. Más. Más. Y tengo ahora que multiplicar este valor por este otro valor. Es decir, 5A por A. Luego, más este numerito por este otro numerito. 5A cuadrado. Y finalmente, este numerito por este de acá. Tengo 5A. Ya, esa sería entonces nuestra multiplicación. Está solamente expresada, aún no resolvemos nada más que escribirla. Y ahora, por ejemplo, podemos resolver esta multiplicación de acá. ¿Alguien recuerda las propiedades de las potencias? Que eso lo vimos. Había una propiedad que hablaba de la multiplicación de dos cantidades que tenían igual base. Y pasaba algo con los exponentes. Llámese base a esto y exponente a este numerito de arriba. Pueden decir que no se acuerdan también y es válido. Yo no me acuerdo, profe. Ya, súper. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien no se acuerda? Donde se multiplicaba, por ejemplo, 2 veces A. Ujú. Ya, pero tenemos acá
Mira, aquí, por ejemplo, ¿qué pasaba si yo multiplicaba 3 elevado a 2 por 3 elevado a 4? No sé si se acuerdan, pero hicimos ejercicios con esto. En este caso, lo que hacíamos era mantener el numerito de abajo, este de acá, porque es igual, es el mismo. Entonces tenemos el mismo valor. Y los exponentes, que son los numeritos que están acá arriba, se sumaban. 2 más 4. Entonces, 3 elevado a 2 por 3 elevado a 4 es lo mismo que 3 elevado a 6. Ya esa era una multiplicación de potencias de igual base. Ya eso lo vimos cuando vimos potencias. Entonces, si yo, por ejemplo, en vez de tener un 3, lo cambio a una letra. No sé, x elevado a 1 por x elevado a 2. Mi resultado va a ser x, porque mantengo la base. ¿Y mi exponente cuál sería? ¿Cuál 3, sería mi profe. exponente? ¿Cómo? El 3. El 3, muy bien, excelente. 3. Ya, porque mantengo la base y sumo los exponentes. Entonces, en este término que tenemos acá, tengo una multiplicación que dice 5a por a al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, estoy multiplicando dos potencias que tienen igual base, pero distinto exponente. ¿Qué exponente irá aquí si no hay nada? ¿Qué exponente tiene esta potencia? Porque aquí debe haber un numerito, si no, no sumaría nada. 1. 1, muy bien. Aquí va el número 1. Entonces, el 5, que es este, lo conservo porque no se multiplica con nada, ya que yo junto números con números y letras con letras. Y luego va acompañado de algo aquí. ¿Qué iría ahí? Miren, le voy a poner un colorcito. ¿Qué iría en ese espacio? Guiándonos también por estos ejemplos. X. Ya, en este caso sería la letra A, porque estoy manteniendo esta base. Así. Y el exponente, ¿cuánto sería? 3. 3, súper. Ya, entonces tengo, el primer término es 5a elevado a 3. Más, aquí nuevamente, mantengo el 5 y estos dos numeritos se están multiplicando, perdón, estas dos letras, y como no tienen nada escrito acá, es lo mismo que tengan exponente 1, ¿ya? Entonces acá mantengo la base, ¿y cuál sería el exponente que va con esta letra? Si aquí hay un 1 y aquí también hay un 1, y estos se suman, 2. 2, ¿cierto? A al cuadrado más 5a al cuadrado más 5a, que son los numeritos que continuaban. De ahí no puedo hacer nada porque ya tengo juntas mis letras con letras y números con números. Ya, ahora miren, aquí por ejemplo yo tengo 5 peras, acá tengo 5 manzanas, acá también tengo 5 manzanas porque esto con esto son lo mismo. Y acá tengo 5 limones, no sé, un ejemplo. ¿Cierto? Porque aquí tengo un valor diferente, acá tengo dos valores que son iguales y acá tengo otro que es diferente. Entonces esos valores yo los puedo juntar. ¿Cuántos serán 5 manzanas más 5 manzanas? 10. 10 manzanitas, ¿cierto? Entonces esto con esto se juntan en un solo término que sería 10 a cuadrado más 5 veces a.
Ya, esa es la primera parte del ejercicio. Porque solamente recién calculamos el área de esta cara. ¿Ya? Hasta el momento, ¿hay algún ejercicio de los que hemos visto hoy día que se parezca a alguno de la prueba que hayan tenido? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. Ya, entonces esto me lo voy a tirar para el otro lado, por acá. Ya. Área del rectángulo 1 está lista. Área del rectángulo 2, que es este rectángulo que dibujamos acá. O sea, que pintamos acá, perdón. Su base es 5A más 5 y su altura es la misma, ¿cierto? Si se dan cuenta, esto y esto son lo mismo o no son lo mismo. Son lo mismo. Sí. Son lo Sí, mismo, profe, ¿cierto? lo mismo. Entonces, el área de este rectángulo es la misma que el área de este otro rectángulo. Es exactamente la misma. Por lo tanto, el área del rectángulo 2 es la misma que el área del rectángulo 1. Es decir, 5A al cubo más 10A al cuadrado más 5 veces A. ¿Ya? Entonces, en todas las caras tengo esta área, que es igual a esta área, que es igual al área de acá atrás, que es igual al área de acá al lado. Y el área total es la suma de todas esas áreas. Entonces, yo tengo que sumar R1, perdón, el área de R1 más el área de R2 más el área de R1 más el área de R2. Tengo que sumar esas 4 áreas para obtener el área total que yo quiero pintar. Pero esta y esta son iguales a estas dos. Entonces es lo mismo que sumar el área de R1 4 veces. O en otras palabras, o en otros términos, multiplicar 4 veces el área que calculamos acá arribita. Esta. Es multiplicar 4 veces ese número. Que en verdad está escrito en términos de letras, pero yo esa letra después la podría reemplazar por algún valor y obtener un número, ¿ya? Entonces mi área total es 4 veces el área R1. ¿Y qué es el área R1? Es 5A al cubo más 10A al cuadrado más 5 veces A. Esa es mi expresión matemática, pero aquí, si se dan cuenta, no está. Todavía no, porque yo ¿qué tengo que hacer? Como tengo una multiplicación, debo multiplicar 4 por este, 4 por ese y 4 por este. Ya los voy a ayudar con el primer término y los otros dos lo hacen ustedes. ¿Cuánto es 4 por 5A al cubo? Vamos a escribirlos todos. 4 por 5A al cubo. Luego, ese va a ser mi primer término. Tengo un signo más. Tengo 4 por 10 elevado a 2. 10 elevado a 2. Ese es mi segundo término. Y mi tercer término va a ser 4 por 5A. 4 por 5A. Ya, delante cuando multiplicamos los términos tuvimos que multiplicar letras con letras. Y aquí tenemos números con números, por lo tanto es más fácil. Porque aquí debo multiplicar número con número y la letra queda igual. ¿Cuánto es 4 por 5? 20, profe. 20. 20. Entonces tengo 20A al cubo. El segundo término, ¿cuánto debería ser? ¿40? 40, excelente. 40A al cuadrado porque está acompañado de esta letra.
Y el último término, ¿cuánto sería? 20. 20A. Esa es el área total. Este ejercicio es súper largo, ¿ya? Lo importante aquí es que conozcan bien la propiedad distributiva también, que es que la multiplicación se distribuye a lo largo de todos los términos. ¿Cuál es nuestra alternativa correcta entonces? Es la alternativa C, ¿ya? Que es igual a el resultado que obtuvimos. Y yo creo que vamos a hacer este ejercicio y después viene otro tema, así que se lo vamos a dejar para la próxima clase, para no abrumarlos tanto. Este va a ser nuestro último ejercicio de la clase porque están todos relacionados con área, con perímetro, con volumen. ¿Ya? Dice este ejercicio, a un carrusel de base circular, ya aquí se le está dando que la base tiene esta forma, con 10 metros de diámetro, se le cambiarán las luces de la base. ¿Cuántos metros lineales de guirnalda con luces se necesitarán como mínimo si se quiere dar 3 vueltas? 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. ¿Qué cantidad me estarán pidiendo ahí? ¿Con qué estará relacionado? ¿Con área, con perímetro, con volumen? ¿Con qué creen ustedes? Si me están preguntando acerca del contorno de la figura. ¿El área? ¿Segurita? Perímetro. Con el Perímetro. Ya, porque el perímetro es el contorno de la figura. Entonces, cuando a mí me preguntan eso, yo al tiro digo, ya, me están pidiendo perímetro. Es decir, me están preguntando por esta fórmula de acá, porque estoy trabajando con una circunferencia. Ya este es el perímetro para cualquier circunferencia. Siempre, siempre, siempre. Cuando trabajamos ya con cuadrados, con rectángulos, son otras formulitas, pero al menos con la circunferencia, esa es la cantidad, y a mí me piden un contorno y yo pienso en perímetro, ¿ya? Da lo mismo si son 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, da lo mismo, porque me están pidiendo saber el contorno. Y aquí como me están pidiendo 3 vueltas, simplemente el contorno que yo calcule, lo voy a tener que multiplicar por 3 porque lo voy a tener 3 veces. Ya, y me están dando un dato importante que son que de diámetro tiene 10 metros. Yo delante les dije cuál era el diámetro. Les expliqué en esta figurita. Les dije que el diámetro es una línea que va desde un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, pasando a través del centro. Entonces, en este ejercicio, me están dando, lo voy a hacer con otro color, esta medida, que es 10 metros. Y yo delante les dije, para calcular cualquier cosa relacionada con la circunferencia, necesitan el radio. ¿Alguien más se le pegó la imagen? No, profe, yo veo bien. ¿No? Ya. Alicia, probablemente sea tu internet que esté como un poquito pegado, porque al menos a mí como que igual se me ve bien. Ya. Yo de antes les dije, lo más importante en una circunferencia es el radio, y aquí no me están dando el radio, pues. Entonces, al tiro, estamos en problema. ¿Pero qué es el radio? El radio es la cantidad que va desde el centro de la circunferencia hasta el contorno. ¿Cuánto creen que vaya a ser el radio de esta circunferencia? Mitad de ¿Cómo? La mitad de 10. puede ser Excelente, 5. muy bien. El radio va a ser la mitad de 10, que es 5 metros. Porque el radio es justamente la mitad del diámetro. Entonces, yo quiero calcular mi perímetro, que es 2 veces pi por el radio, y mi radio es igual a 5 metros. Y aquí en el ejercicio les están diciendo, considere que pi es igual a 3,14.
Y si se dan cuenta, este ejercicio es de desarrollo, no tiene alternativas. Entonces aquí están obligados a hacerlo, no pueden achuntarle. ¿Ya? Reemplazamos. Todos los valores que se nos están entregando los reemplazamos en nuestra super fórmula de perímetro, que es esta que tenemos acá. Esta es mi super fórmula de perímetro. Entonces mi perímetro va a ser 2 veces por pi. ¿Cuánto vale pi? 3,14. 3,14. Excelente. Por el radio. ¿Cuánto vale mi radio? Cinco. 5. Muy bien. Y eso es lo que yo debo meter a la calculadora. 2 por 3,14 por 5. Lo colocan en la calculadora y me lo calculan para saber cuánto me da. Yo ya sé cuál es la respuesta, pero quiero que lo calculen ustedes. ¿Cuánto les da ese resultado si lo meten a la calculadora? ¿Es elevado a 5 o Por 5. multiplicado por 5, profe? Multiplicado por 5. Aquí no hay nada elevado. Es 2 por 3,14 por 5. A mí me dio 31,4. 31,4. Excelente. 31,4 metros. Entonces, chicos, en este tipo de ejercicio ustedes hacen el desarrollo y escriben su respuesta. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿cuántos metros lineales de guirnalda con luces se necesitarán como mínimo si se quiere dar 3 vueltas? Y ustedes no me van a escribir 3,14. No, eso no es una respuesta. Ustedes escriben, se necesitarán como mínimo 3,14 metros de guirnalda, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes responden como le responderían a cualquier persona que les está haciendo una pregunta, ¿ya? Si a ustedes le dicen, oye, ¿cuántos metros de madera necesitas, por ejemplo? Uno no dice 2. A secas. Uno dice, necesito 2 metros, ¿cierto? Esa es la manera de responder. Y como esa es la manera de responder a una persona, es la manera de responder también en una prueba, ¿ya? Yo siempre le digo a mi estudiante, a mí me gusta que me respondan como la gente, porque a ustedes les encanta que yo les responda sus preguntas. Así que ustedes, mis preguntas, que son las preguntas de matemáticas, me las van a responder como les gustaría que yo les responda a ustedes. ¿Ya? Entonces, si a ustedes les preguntan algo, no sé, pues en Sodimac, ¿cuántos metros de algo necesita? Ustedes no dicen 10. Entonces, necesito 10 metros. ¿Ya? Una respuesta completa, en especial en estas preguntas que son de desarrollo y que requieren una respuesta formal. ¿Ya? Aquí lo importante, Profe. chicos, dígame. Es 31,4 metros, ahí donde sí. escribió. Sí, perdón, aquí era 31,4. Muchas gracias. 31,4. ¿Qué es lo que calculamos acá? Lo importante de estos ejercicios es saber reemplazar valores en una formulita. Por ejemplo, donde dice pi, yo sé que voy a colocar 3,14 porque aquí me están dando ese valor. Donde dice r, yo voy a colocar el 5 porque yo deduje que 5 es el radio. ¿Ya? Y la última preguntita que vamos a ver el día de hoy dice, el tiempo de giro de 2 carruseles es distinto. Mientras uno gira durante 4,5 minutos, el otro gira durante 3,8 minutos. Y acá hay una palabra clave y dice, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo de giro del primer
y segundo carrusel. ¿A qué les suena la palabra diferencia en términos matemáticos? ¿A alguien le suena algo? ¿Las horas? Ya, tiene que ver, claro, con, en este caso, el tiempo de diferencia que hay entre el giro de un carrusel y de otro. Alicia dice restar o dividir. Les voy a... Los segundos, profe. 0,7. Ya, y Javier... ¿Cómo? Se resta los Ya, 30 se restan. y los 45 menos 38 da 0,7. Ya, entonces los 4,5 menos los 3,8. Y claro, Javier decía ahí separación, no había leído su mensajito. Cuando yo les hablo de diferencia, siempre voy a estar hablando de una resta, siempre. Eso es clave, chicos. Hay palabras que son muy claves. Y, por ejemplo, si yo no sé, pues yo les digo, yo tengo 28 años y mi hermana tiene 22. ¿Cuál es nuestra diferencia de edad? Son 6 años, ¿cierto? Porque se resta mi edad con la de mi hermana. Un ejemplo. Entonces acá la diferencia entre el primero y el segundo es la resta entre estos dos. Y, como decía Fabiola, acá el 8 para llegar a 5 no puede, así que le pido prestado al de al lado. 8 para llegar a 15 es 7. Y 3 para llegar a 3 es 0. Entonces la respuesta sería 0,7. Esa preguntita era más sencilla. Probablemente, como está cerca de las preguntas de carruseles, uno puede decir como, oh, chuta, esta pregunta debe tener algo escondido, una fórmula, el número pi, qué sé yo, pero solamente restar porque esta es la palabra clave. Entonces a veces como que hay preguntas que son un poco distractoras y que generan confusión por lo simples que son, pero la respuesta más simple siempre es la más correcta, ¿ya? Nunca traten de buscar complicarse la vida. Si se les ocurre una solución fácil, busquen la solución fácil, ¿ya? Esa es como mi recomendación por ahora. Lo otro lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya está relacionado con otro tema y no les quiero mezclar tantos temas de una. Ya, a ver, quizás... Aquí hay un ejercicio de áreas que lo vamos a dejar hecho para no mezclarles este tema de nuevo en la próxima clase. El número 10, que es súper facilito. Y este de verdad que es el último, se los prometo. Se cambia el piso de una habitación de 3 metros de ancho y 4 metros de largo. ¿Cuál es el área del piso a cambiar? Voy a borrar esto. Y me están pidiendo área del piso. Es decir, me están pidiendo cuánto es la medida total de toda esta superficie que está acá. De todo lo que está cubierto por el piso. Y delante les enseñé a calcular área de rectángulos, no sé si se acuerdan, pero lo escribimos. Aquí parece un rombo, pero en un piso es así. Y en este caso tengo 3 metros y 4 metros. Se multiplica. Se multiplica súper bien. 4 por 3. ¿Y cuánto es 4 por 3? 12. 12 metros cuadrados. Entonces, exacto, el área del piso a cambiar sería de 12 metros cuadrados, ya que me entregan el ancho y el largo y yo simplemente los multiplico cuando se trata de figuras que son planas, ¿ya? Solamente se multiplica ancho por largo tanto en un cuadrado como en un rectángulo. Ya, ahora sí que los dejo liberados. Hoy día trabajamos harto, no fueron tantos ejercicios, pero sí fueron ejercicios complicados. Como suelo hacerlo, les voy a enviar el material a través de Eric para que lo puedan revisar si es que quieren durante la semana. Hay ejercicios que están hechos, que los vamos a hacer también la próxima clase, ¿ya? Porque yo hice este ensayo, este repaso, lo dejé realizado para ir haciéndolo en clases con ustedes, ¿ok? Así que de todas maneras se lo voy a enviar, está todo rayado,
pero lo vamos a revisar con detalle en la clase que sigue. Ya, chicos, así que eso, que tengan una muy buena semana. Voy a dejar de grabar. Buenas noches, profe.